Al ver las enseñanzas con respecto de Gálatas, nos damos cuenta que el apóstol Pablo enfoca a no pervertir el Evangelio y a que las personas que siguen a Cristo sigan tal cual Dios lo manda. Es así que dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. No que haya otro Evangelio. A eso se refiere. Esto está en Gálatas 1:7, 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ponga énfasis en ello, si aún nosotros, dice. ¿Por qué dice ello? No solamente porque es pertinente de decirlo, sino que va a mencionar dos nombres. Es decir, va a hacer más detalle. Va a mencionar al apóstol Pedro y va a mencionar al hermano del Señor Jacobo. Sabemos que tenía varios hermanos, uno es Jacobo. Es así que dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Y lo vuelve a repetir. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. E incluso el apóstol Pablo hace una enseñanza, un hacer saber de una información que enfatiza, que es que él no lo recibió a través de hombres, sino que directamente de Cristo, para que haga ver que él está predicando el evangelio que Cristo mismo le dio y que no pudo ser que alguien lo haya tergiversado. Por eso dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí hace otro énfasis también en ello. Leyendo desde el versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y es así que está haciendo este énfasis y tal cual, ahí está Pedro y Jacobo y los va a tratar luego como personas a quienes exhortar. Por eso dijo en el versículo que acabo de leer también, que dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces ahí dice, mas si aún nosotros, en este caso, los que son gente del ministerio, los que son gente que son para mandato. Recordemos que el apóstol Pedro obviamente era de los integrantes de los 12 apóstoles y Jacobo era el hermano del Señor, pero no era de los apóstoles, pero tenía un mandato, digamos, como un administrador. Los apóstoles son administradores, sí, pero como un administrador un poco distinto, con un mandato igualmente, digamos así, de grande, ¿no? Por eso que en otro punto vamos a ver que Jacobo y Pedro están como si estuvieran en un mismo nivel, ¿no? El capítulo 2, en el versículo 1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. 14 años después subió a Jerusalén. Primero fue 3 años, ¿no? Después de que Cristo lo salva al apóstol Pablo, y luego ahora 14 años. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado, es decir, primero lo hizo a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles.
mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahora, ¿por qué esto de que estaban pervirtiendo el Evangelio? Porque estaban obligando o buscando obligar a judaizar, y en este específico punto, la circuncisión. Y el apóstol Pablo utiliza unas palabras fuertes y adecuadas, obviamente, porque a veces es adecuado utilizar este tipo de palabras. Dice así el versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Utiliza falsos hermanos. Bueno, en este caso, tal cual es, pues, ¿no? Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, hablando de la esclavitud que es la circuncisión, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ojo, el apóstol Pedro estaba allí, Cefas, Juan y Jacobo. Entonces, ¿qué decimos con ello? Primero decimos que en un momento estaban ellos, especialmente Jacobo y Cefas, muy muy de hacer con el apóstol Pablo. Estaban compartiendo lo mismo con el sentido de la forma en la que predicaba Pablo, que es la forma adecuada, que es sin circuncisión, ya son parte del pueblo de Dios. Pero después el apóstol Pedro y Jacobo, que no era apóstol, pero como dice acá era columna también, Jacobo y Pedro estaban atacando a ellos. Ahora, eso se puede ver en otros versículos en esta misma carta. En el versículo 11 del capítulo 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ya lo mencionó, y son las personas, los nombres de las personas a tratar. La carta está obviamente bien construida. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la simulación e hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bien, entonces en esto va dirigida la carta a los Gálatas. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está haciendo? Está quitando, entre varias cosas, el que quieran seguir circuncisión. E incluso dice, 1 de 3, del capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Está claro. Entonces, ojo, dice insensatos, dice necios,
una exhortación fuerte. Me hizo recordar insensatos cuando Dios le dice insensato. ¿Quién es ese insensato que pervierte la enseñanza, parafraseando? Hablo de cuando dijo Dios a Job. Cuando lo rescata de su insensatez, que estaba yendo bien, pero desde que ya habló palabras que no conoce, es decir, palabras equívocas, es que es insensatez. entonces le dice, ¿no? Ciñete sobre tus pies. Y acá también le dice, ¿no? Acá Dios, a través de Pablo, a los Gálatas, que se pongan derechos, que ya no estén andando torcidos, ¿no? Y después pone ejemplo a Abraham, sigan leyéndolo, es importante. Pone el cómo andó por fe. Y en el mismo capítulo 3. Y luego también escribió el apóstol Pablo, 25, en el capítulo 3. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Bien, ahora, es importante que veamos la carta Gálatas como es. Otro punto también es que el apóstol Pablo está quitando autoridad a quien sea, incluso a un ángel del cielo, para que no puedan pervertir el evangelio. No pueden hacerlo, no tienen autoridad para hacerlo, no hay manera que eso esté aprobado. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Y está hablando de la gracia, por ejemplo, capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y finalmente, termino con esta parte, es unos puntos para entender Gálatas. En el 5 y 6 habla bastantes partes de cómo andar según el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y hay una mención de varios pecados que son los frutos de la carne. Y también dice, ¿no?, de la corrección con mansedumbre. Y en el versículo 15 del capítulo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahora, ¿qué dice? Ni circuncisión ni incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Sí? Y eso es cualquiera que reciba a Cristo de Nazaret de corazón. Entonces ese es el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, el pasar de muerte a vida. Gloria a Dios por todo lo que hizo, se hará en nombre de Cristo de Nazaret. Amén.